Vamos a ver un poco sobre el periodo de la Iglesia de Dios. Seguimos viendo la historia de la Iglesia de Dios. Es maravilloso estudiar esto, hermanos, porque estamos viendo el comportamiento de la Iglesia de Dios en diferentes tiempos. Tenemos todos ahí Apocalipsis. Amén. Demos la lectura, hermanos. Del verso 7 al versículo 13. Leamos, hermanos. Dice así: Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Verso 12. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien, Iglesia de Dios, si ustedes prestaron la atención que veo que están prestando a este escrito sagrado, pueden ver que prácticamente en el verso 7 está comenzando, empieza con un nombre que está en mayúscula y dice Filadelfia, ¿verdad? A veces la gente habla de casualidad. Aquí en Estados Unidos hay un lugar que se llama Filadelfia. Sí. ¿Ves? A veces uno ve como que todo sea casualidad, pero no es así, hermanos. La iglesia prácticamente de quien vamos a hablar, o de quien fue enviado este mensaje, o a quien se le escribió, sabemos que este escrito de Apocalipsis, decíamos que es la revelación de Dios, que Dios le dio a Jesucristo. Y Jesucristo la envió por medio de su ángel a Juan, ¿verdad? Y la envió al ángel, es decir, al encargado de la iglesia. Es interesante entonces que nosotros pongamos atención a lo que vamos a estudiar, porque esta etapa de Filadelfia, hermanos, tiene un tiempo que cubre este periodo de la iglesia, prácticamente. Y eso es lo que vamos a ver desde la primera parte del siglo XVII, el tiempo del gran despertar o el gran reavivamiento. Póngale despertar o reavivamiento. Este despertar o reavivamiento dio inicio a principios del siglo XVII. Pero es interesante porque Filadelfia estaba a una distancia. ¿De cuántos creen de la iglesia que estudiamos anteriormente, de Sardis? Estaba a una distancia, hermanos, de 40 kilómetros. Era la distancia que había. O sea, estas eran ciudades y
tenían su significado, el nombre, porque esta palabra Filadelfia también tiene su etimología, como también la tuvo Éfeso y la tuvo las iglesias anteriores, incluso la anterior que estudiamos, que es Sardis. Entonces estaba más o menos situada a unos 40 kilómetros de distancia de Sardis a Filadelfia, era la distancia que había. Ahora, la iglesia de Filadelfia también debemos de repetir que fue una iglesia que existió, que estaba situada, es una ciudad pequeña que estaba situada ¿dónde? En Asia Menor, ¿verdad? Estaba a 40 kilómetros, entonces pongamos atención porque tal vez dejemos un tiempecito para hacer algunas preguntas del tema. Entonces, el periodo de tiempo o la condición, a mí siempre me gusta ponerlo en perspectiva. Estos son periodos que ha vivido la Iglesia de Dios desde su fundación, ¿verdad? Es una radiografía del comportamiento de la Iglesia en diferentes tiempos, ¿verdad? La Iglesia de Filadelfia tiene un periodo que abarca también un lapso de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver la radiografía de la iglesia en este lapso de tiempo. Entonces estamos hablando de Filadelfia, ¿verdad? Entonces es bien importante que una vez situando que también existió literalmente una ciudad llamada Filadelfia, que estaba aproximadamente a 40 kilómetros de distancia de la iglesia de lo que era la ciudad de Sardis, pero esto es en un sentido natural. Espiritualmente sabemos que Filadelfia viene a tener también su significado, como que también literalmente está mostrándonos un periodo de tiempo de la Iglesia de Dios en el tiempo de su existencia. Entonces vamos a asentar también que el inicio del siglo XVII y esto hasta qué tiempo abarca también, cuál es el periodo de tiempo que abarca realmente este periodo. Entonces podemos decir hasta la primera parte del siglo, se puede decir siglo XX, ¿verdad? O es a inicio o en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue el tiempo de la Primera Guerra Mundial? 1914. Entonces es el tiempo que ubicamos, es el periodo de tiempo que nos está enseñando la palabra de Dios en la profecía. Del principio del siglo, al principio del siglo XVII, del principio del siglo XVII al principio del siglo XX, o es decir, 1914. Ahora vamos a fijar también otra situación importante. ¿Qué significa, hermanos, la etimología de la palabra de Filadelfia? ¿Qué nos muestra? ¿Qué significa Filadelfia, hermanos? Iglesia. Amor. ¿Qué significa Filadelfia? Amor hermanable o amor fraternal. Entonces podemos saber amor fraternal o amor hermanable, ¿verdad? Es lo que indica o son las características de la iglesia desde el significado o la etimología de la palabra de Filadelfia. Entonces podemos ver, como hemos estudiado anteriormente, que también esta iglesia tenía varios puntos importantes, las cuales vamos a ver, hermanos, cómo se llevó el periodo de esta iglesia. Prácticamente la iglesia también de Filadelfia le tocó también vivir el renacimiento de ¿qué? De lo que fue el movimiento protestante. En ese periodo en el tiempo de Filadelfia también aparecieron muchos grupos protestantes que abrazaron también el día sábado. Entonces la iglesia de Dios ¿se puede distinguir nada más por guardar el sábado? ¿Qué dice usted? Si usted ve una iglesia que guarda el sábado, ¿usted puede ir a ciegas y decir, ¿esa es la iglesia de Dios? No, hermanos.
Si bien es cierto, el sábado es un mandamiento que la Iglesia de Dios ha tenido desde el principio, así está enseñado en los Evangelios, es decir, así está el relato dicho por los apóstoles, y así lo encontramos en todos los relatos del Nuevo Testamento, en los 27 libros que tenemos, como también lo encontramos en la Torá. Pero si bien concedimos que el sábado es el día del Señor, pero hoy en día sabemos que del principio del siglo XVII, siglo XVIII, muchas iglesias también surgieron que fueron guardadoras del sábado. Entonces, en el gran revivimiento religioso de lo que fue el movimiento protestante, en ese periodo surgieron grupos protestantes que abrazaron o también acogieron el día de sábado como día de reposo, como la Iglesia de Dios, que lo había hecho a largo de su periodo de existencia, hermano. Entonces, periodos o movimientos de la iglesia, por ejemplo, tenemos iglesia adventistas, iglesias bautistas del séptimo día, que también empezaron a guardar este día de reposo. Pero en el tiempo de Filadelfia, hermano, se dio algo muy importante. A Sardis, ¿qué le tocó vivir, hermano? Le tocó vivir a Sardis el final de la persecución y el principio de ¿qué? Del movimiento, el final, como el inicio del movimiento también protestante, hermanos. Entonces, valga señalar nuevamente que la Iglesia de Dios no es un movimiento protestante, o no surgimos en el siglo V, hermanos. Surgimos en el primer siglo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros debemos de dar a conocer al mundo. Entonces, en esta etapa o en este periodo de tiempo de la iglesia de Filadelfia, cientos de familias, cientos de familias de la iglesia de Dios que habían sufrido la persecución que había pasado en los países europeos, estos emigraron, hermanos, a Estados Unidos, a este país que en ese tiempo se llamaba Nueva Inglaterra. Se llamaba Nueva Inglaterra. Entonces, prácticamente, hermanos, en ese tiempo, a principios del siglo XVII, se estaba prácticamente los primeros colonizadores de este país, hermano, que nosotros estamos ahora viviendo. Aquellos primeros emigrantes se situaron en varias partes de aquí de los Estados Unidos. Alguna parte, hermano, que se situaron los primeros que llegaron a este país de la Iglesia de Dios: West Virginia, Wisconsin, Pensilvania, ¿verdad? Fueron algunos de los lugares, de los primeros lugares donde se situó la Iglesia de Dios a ingresar. Entonces, ¿en qué periodo de tiempo emigra la Iglesia de Dios de Europa al continente americano? Emigra en el periodo de la Iglesia de Filadelfia, ¿verdad? En ese periodo de tiempo. ¿Y cuál es el periodo de la Iglesia de Filadelfia? Bueno, ya dijimos, a principios del siglo XVII a principios del siglo XX, es decir, 1914. Es el periodo de tiempo. Ahora, hay algunos lugares de renombre aquí en los Estados Unidos, como lo que es Pensilvania. Este nombre habíamos explicado en algunas ocasiones que lo lleva en honor de su gobernador, ¿verdad? Que también fue defensor de la doctrina de la Iglesia de Dios, y también quien encabezó el parlamento que se elaboró aquí como Constitución General de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se llamó el fundador a quien lleva este nombre? Fue William Penn. Los primeros emigrantes de la Iglesia de Inglaterra que escaparon de la persecución del Imperio Romano de Europa, prácticamente, hermanos, lo llamaron con el nombre Filadelfia, el lugar donde llegaron originalmente. Entonces,
si nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, encontramos, hermanos, varias cosas importantes. En este tiempo, bajo el periodo de Filadelfia, tanto en Inglaterra como en otras partes del mundo, se estableció algo muy importante, hermanos, que nosotros vamos a ver un poquito. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, para que podamos revisar un poquito sobre esto. Durante el periodo de Filadelfia, hermanos, se estableció algo que existe hasta hoy en día, y que hoy en día, hermanos, el trabajo ha sido contaminado. Se estableció lo que fue la sociedad bíblica en el tiempo de Filadelfia, tanto en Inglaterra como también se estableció también lo que fue en Estados Unidos, hermanos. Entonces, las sociedades bíblicas, de hecho, hay una edición de la Biblia, Reina Valera 1960, que fue una edición totalmente nueva que tiró, pero esta edición ya de 1960, hermano, tiene muchos cambios totalmente. Por eso es que como Iglesia de Dios debemos de usar la antigua versión, la 1602, 1609, esta antigua versión es la que nosotros debemos de usar, porque ya la 1960 ya es una Biblia que tiene muchas alteraciones, hermanos, muchas alteraciones, y ya nosotros no podemos confiar en lo que es esta traducción, que ya está prácticamente alterada, hermanos. Entonces debemos de buscar la revisión de 1569 o 1602 para rectificar. Son las traducciones de Reina Valera, hermanos. Y si queremos alguna traducción también más pegada a otras traducciones como la King James, o también se traduce al español como el Rey Santiago, o estas son traducciones que también conservan un poco el texto, más apegadas al texto original. Entonces, vamos a leer un poquito aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice la segunda parte: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Vemos entonces que estas cosas las dice el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. ¿Quién se conoce como el santo, el verdadero? ¿A quién está haciendo referencia el santo, el verdadero? Vaya conmigo a Isaías, hermano. Isaías 22, 22. Por favor, déle lectura. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, los miembros de la Iglesia de Dios en este periodo de Filadelfia aprovecharon la oportunidad, ¿verdad? Decíamos, para emigrar del continente europeo y buscar refugio en otros países. La puerta abierta, hermano, que es lo que representa en el periodo de la Iglesia de Filadelfia, puerta abierta que Dios le dio. Eso significa, ¿qué significa la puerta abierta? Significa la facilidad para escapar o emigrar a otros países, ¿ya? A otros países. Entonces salieron del continente europeo a buscar refugio en otro país, que es lo que significa, hermano, la puerta abierta. Sabemos que en el periodo de Filadelfia decíamos que este país originalmente se le llamó como Nueva Inglaterra, ¿verdad? Se le llamó a este país de Estados Unidos originalmente Nueva Inglaterra, porque especialmente, hermano, los primeros colonos de este país, ¿quiénes fueron? Los ingleses.
pero también aparecen ahí los hugonotes. ¿Quiénes eran los hugonotes? Los hugonotes eran nada menos y nada más que los franceses. Históricamente también tenemos que en el periodo de Filadelfia también aparece un varón, un presidente, un hombre muy prestigioso, aunque en principio se cree que estos hombres eran cuáqueros, de la religión los cuáqueros, pero sin embargo posteriormente abrazaron la fe de la Iglesia de Dios, y podemos ver ahí a George Washington y a William Penn, que antes de conocer la Iglesia de Dios habían sido cuáqueros, ¿verdad? Pero después, bueno, vienen a ser parte de la Iglesia de Dios. A estos dos hombres participaron en la constitución, hermano, general de prácticamente de este país, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, una de las bases principales de este país, como propósito principal, tenía la libertad de religión. Pues en inglés es freedom, ¿verdad? Como le podemos llamar en inglés. Entonces tenía especialmente lo que era la libertad. Ahora dice que en el periodo de la iglesia de Filadelfia se menciona algo muy importante. Alguien que podía abrir y cerrar. Bueno, esto literalmente está haciendo referencia a Eliaquim. Eliaquim era hijo de Hilcias. Este recibió llave, que es un símbolo que denota un derecho indiscutible para entrar y ejercer toda autoridad, cuando prácticamente este hombre fue hecho el primer ministro de lo que era este hombre Ezequías. Entonces tuvo toda la autoridad para abrir o cerrar en los casos de juicio o clemencia, hermanos. Entonces, leyendo Isaías 22:22, podemos ver que este hombre, Eliaquim o Eliacim, viene a representar prácticamente que se habla literalmente que tenía la llave de David. Entonces vemos cómo quiere representar el Señor con la llave de David para poder cerrar o abrir. Entonces, ¿quién tiene la autoridad, hermanos, de cerrar el plan de salvación? Es nada más y nada menos que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién abrió el plan de salvación? Esta mayordomía que se le dio a Eliaquim, de alguna forma, hermanos, la vamos a ver representada en los líderes de la Iglesia de Dios, ¿ya? Entonces, para que usted tome nota, este hombre, Eliaquim, era el ministro de Ezequías, que tenía esa autoridad de abrir o cerrar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el Señor Jesucristo, en el caso de Ezequías, le dio esta autoridad a su ministro. En este caso vamos a ver cómo el Señor Jesucristo otorga esta autoridad a sus apóstoles o a sus seguidores. Vaya conmigo a Hechos 2:41, por favor. Vamos a ver cómo se aprovechó esa puerta abierta, que era lo que significa también el periodo de Filadelfia. Hechos 2:41, por favor, hermano. Hechos 2:41. Ajá. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén. Entonces, prácticamente hasta que la puerta, cuando el Espíritu de Dios descendió, que estaba la puerta abierta, vemos cómo fue aprovechada para entrar en el plan de salvación. También quiero mostrarles en Isaías 9:6, hermanos. Vaya conmigo a Isaías 9:6, porque les quiero enseñar algo acá.
Isaías 9:6. Por favor, denle lectura. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, si nosotros vamos en el texto de Isaías, esta autoridad le fue otorgada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Isaías 22, entonces vemos como que esto viene a representar al Hijo de Dios, quien prácticamente que es el principado sobre su hombro. Y también dice aquí en Isaías que llamará su nombre admirable, consejero, ¿verdad? Entonces, príncipe de paz. Y es lo que prácticamente está haciendo referencia a Apocalipsis 3, verso 7. Entonces, Isaías 9:6 tiene analogía con Apocalipsis 3, verso 7, porque esta autoridad o de Jesús, pues es el que la otorga prácticamente a sus discípulos. Vaya conmigo a Mateo 16:19. Mateo 16, verso 19. Dele lectura, por favor, si lo tiene. Verso 19. Dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Entonces, la llave, decimos que aquí viene a representar la llave. ¿O para qué sirve la llave? Para abrir o cerrar. Para abrir o cerrar. O sea, y aquel que tiene la llave es el único que puede abrir o cerrar, ¿verdad? Es el que tiene la autoridad. Entonces vemos cómo en este caso se otorga, ¿verdad? Esa autoridad. Entonces, cuando leemos Revelación capítulo 3, el versículo 8, nos dice lo siguiente, 3:8, miren lo que nos dice: yo conozco tus obras y he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Entonces, el que otorga esta puerta, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, y nadie la va a poder cerrar. Solo quien puede cerrar, el que tiene la llave, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo tiene esa autoridad, y también Él ha delegado esa autoridad. Entonces, prácticamente la etapa de Filadelfia, hermano, fue una oportunidad para todos aquellos hermanos que vivieron en ese tiempo. Fue una oportunidad grandiosa y maravillosa que se dio. Lea por favor Mateo 10, versos 22 y 23. Dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. ¿Hasta el 23, hijo? Sí. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, vamos a hablar ahorita puerta abierta. Entonces, Filadelfia, en el tiempo de Filadelfia se dio esa puerta abierta. El apóstol Pablo llama a la puerta abierta o hace alusión a esta con las siguientes palabras. Colosenses 4:3. Vaya conmigo a Colosenses 4:3. La puerta abierta ayudó, hermanos, a la expansión del Evangelio, ¿verdad? Y a poder escapar de la persecución que muchas veces
opacaba el plan de Dios y el extendimiento de la palabra de Dios. Colosenses 4:3, ¿qué dice? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os para ser católicos. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Entonces la puerta abierta es la facilidad que nuestro Padre los proveyó, o por medio de Jesucristo, para que la iglesia, ¿qué hiciera, hermano? ¿Qué pasara con la palabra de Dios? Se pudiera expandir, ¿entiendes? Antes de la etapa de Filadelfia, antes de ese periodo, principio del siglo XVII, antes de ese periodo, hermanos, o es decir, antes del levantamiento del movimiento protestante, no existía, hermanos, la facilidad de poder predicar la escritura, hermanos. Era predicar bajo la pena de muerte. Entonces, usted y yo, ¿cómo lo vamos a quejar ahora de que no podemos predicar, hermanos? No nos podemos comparar con el periodo de tiempo que vivieron nuestros hermanos antepasados. 1200 años de persecución. No es poco, hermano. Y entonces, Filadelfia, hermanos, en la etapa de Filadelfia se marcó un tiempo, se puede decir, post persecución, porque en ese tiempo, el siglo XVII, recuerde que el renacimiento o el nacimiento del movimiento protestante se da en el siglo V, ¿verdad? Entonces, la persecución del Imperio Romano o la Iglesia Católica ya no era nada más dirigido a la Iglesia de Dios, sino que habían surgido muchas denominaciones también muy parecido a la doctrina de la Iglesia de Dios. Entonces ya no se centralizaba la fuerza bruta contra la Iglesia de Dios, sino también contra aquellos movimientos protestantes, ¿no? Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, la Biblia dice que la tierra ayudó, ¿entiende? Ayudó a la mujer. Esto la tierra está haciendo referencia al sinnúmero de denominaciones que surgieron, y entonces ayudó, quiere decir, hubo una distracción y ya no se centró la persecución solamente en nuestros hermanos antepasados, que antes del nacimiento protestante, antes de que Martín Lutero hiciera esa división, ese gran cisma dentro de la Iglesia Católica, ¿a quién perseguía la Iglesia Católica si no había movimiento protestante? Bueno, perseguía a la Iglesia de Dios. Entonces, es por eso que nosotros, confiadamente en las Escrituras, no en nosotros, sabemos que históricamente y bíblicamente podemos demostrar que la Iglesia de Dios ya tenía su existencia incluso antes de lo que fue la rebelión, si se le puede llamar así, de Martín Lutero contra su misma denominación. Entonces es una ruptura que está en la historia, ¿verdad? Y que no tenemos que invertir mucho tiempo para demostrarlo. Vea lo que dice primera carta a los Corintios. Entonces vemos que Filadelfia está representando también una puerta abierta, y Pablo dice en qué beneficia la puerta abierta. Primera carta de los Corintios 16:9 dice lo siguiente, hablando sobre la puerta abierta. Por favor, leas este texto de primera carta de los Corintios 16, verso 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Entonces Pablo habla sobre una puerta abierta. Y si usted ve curiosamente en el contexto de la puerta abierta, ¿qué menciona Pablo? Menciona peligro, ¿ya? Pero menciona que se le ha abierto la puerta, y también menciona que muchos son sus adversarios. Entonces, cuando el eterno Dios, ¿verdad?, da esta puerta abierta, o marca, es decir, desde la fundación de la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, profetiza los tiempos que iba a vivir la iglesia y qué comportamiento iba a haber en la iglesia de Dios a través de la historia.
Entonces, pues por ahí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos explica sobre la puerta abierta, ¿verdad? Y cómo fue usada para que la palabra de Dios fuera anunciada en otros países, hermanos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, hermanos. Hechos 3 y 4. Hechos capítulo 8, versículo 3 y 4. Si lo tiene, por favor, denle lectura. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Amén. Lo que podemos ver que durante el Espíritu Santo siempre dio esta fortaleza a sus hijos. La iglesia de Dios ha predicado el Evangelio bajo persecución. Y también cómo no hacerlo cuando no se está bajo persecución. Es decir, cuando la iglesia fue perseguida en el primer siglo, entonces por donde iba huyendo, ¿qué iba haciendo la iglesia? Iba predicando el Evangelio. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo veamos. Entonces, este ser, Satanás, ha querido destruir la iglesia desde el principio hasta nuestros días. Siempre ha trabajado con ese propósito. Veamos la primera parte del verso 8 de Apocalipsis 3, hermanos. A ver qué dice. ¿Qué dice esta primera parte? Porque es bien importante que nosotros notemos esta primera parte. Si alguien no tiene, Apocalipsis 3, verso 8, vamos a leer. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden notar lo siguiente. En esta parte, hermano, la escritura nos dice que, por ejemplo, ¿qué puede representar no negar su nombre, hermanos? Por ejemplo, dice aquí, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué representa, hermano, no negar el nombre del Señor? Vea lo que dice un poquito acá en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Vamos a explicar un poquito de lo que dice el verso 8. Dice Romanos 10, hermanos. Déjeme ver qué verso. 10, verso 10, hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Entonces, ¿qué representa no has negado mi nombre? Vea lo que dice 1 Timoteo 16, 13, hermano. Si alguien lo tiene, por favor. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profecía delante de Porción Pilato. Amén. Amén. ¿Qué significa has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? ¿Qué creen que pueda significar esto, iglesia?
Miren, hermanos, ¿se acuerdan lo que dice el Proverbios 15:3? Los ojos, dice, ¿de quién? De Jehová están, dice, mirando atentamente. Entonces, nuestro Dios había estado atento, hermanos, sobre su iglesia. El eterno Dios la ha estado observando. ¿Ves? La ha estado viendo. Entonces, y había visto, hermano, que al pesar del resurgimiento del movimiento protestante, la iglesia de Dios no se había apartado de guardar sus mandamientos. Prácticamente seguía guardando sus mandamientos y seguía llamándose iglesia de Dios. Que este nombre que confiesa que prácticamente que es la familia del pueblo de Dios. Entonces, que no niega ni se avergüenza de su nombre, hermanos. Entonces, prácticamente la iglesia de Dios seguía conservando su nombre y seguía manteniendo y guardando los mandamientos del Señor. Vaya conmigo a Miqueas 4, versículo 5. Tanto el nombre como prácticamente la decisión del pueblo de que lo llamaran acorde al nombre o a los tiempos en que nosotros veníamos o venía viendo la iglesia de Dios en esos periodos de tiempo, podemos ver lo siguiente. Veamos un poquito lo que nos dice la palabra del Señor. Miqueas 4:5. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Miqueas 4:5? Bien que todos los pueblos anduvieran cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre y eternamente. Amén. Amén. Entonces surgieron muchos movimientos que cada quien empezó a andar en el nombre de su Dios. Pero cuando dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, la iglesia ha seguido teniendo la identidad de iglesia de Dios, hermanos. Ha seguido guardando su nombre como iglesia de Dios. Ahora, aquí aparece una partecita, hermanos, bien interesante en el versículo 9. Dice, he aquí yo doy, dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten, dice. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de sus pies y sepan que yo soy, que yo te he amado. Eso es lo que dice, hermano, porque ha guardado, dice la palabra, de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces, prácticamente, hermanos, mucha gente cree que la salvación es bien fácil, pero necesitamos ser probados. No los podemos salvar, no los vamos a salvar por cosas muy livianas, hermano, sino necesitamos ser probados. El oro debe ser probado en el fuego, y nosotros como iglesia de Dios también necesitamos ser probados. Entonces hay mucha gente, hermanos, que no dentro de las iglesias, que no creen que la salvación nada más consiste en comida y en bebida, ¿no? Que nada más comer y vivir, eso es todo en esta vida. Entonces, si nosotros hablamos, por eso a mí me da tristeza cuando hay hermanos que les pregunta a uno que, hermano, ¿y cómo la pasaron el sábado? Te dice, hermano, oh, hermano, la pasamos bien a gusto. Viera los tacos que comimos. Viera qué comida la había, una comida, pero lo que menos le dicen a usted, hermano, la voluntad de Dios se manifestó, hubo un avivamiento, sentimos el poder de Dios.
la palabra sentimos que nos llegó a nuestro corazón, hermanos, botamos lágrimas, fuimos compelidos por la palabra de Dios. Es decir, no se habla de eso, sino se habla de que qué rico tuvo la Coca-Cola, qué buenas tuvieron las sodas, la comida estuvo bien sabrosa. No es que esté mal eso, pero como iglesia de Dios, hermanos, los vamos a identificar igual a los gentiles. Los gentiles se alegran, hermanos, por la comida, ¿o no se alegran? Sí. Se alegran de eso. El pueblo de Israel en medio desierto, ¿de qué se acordaba? Se acordaba de la comida. No vamos a decir que, dice que la comida es para el vientre, pero la palabra de Dios es para el espíritu. Entonces, dice, hermano, yo quiero dar un testimonio, que yo fui a tal lado y viera qué comida, hermano. Dice, una comida, dice, mejor, hermano, no dé nada, ningún testimonio. Los testimonios no son de la comida del vientre, hermano, sino prácticamente deben de ser de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, en esta parte, dice que habían unos que se llamaban ser judíos y no lo eran, hermanos. ¿Cómo vamos a tratar este asunto? Bueno, estos que se dicen ser judíos, siempre han habido judíos, en la escritura se llama acebuches. Acebuches. Siempre han habido este tipo de judíos acebuches, que en lugar de ser templo de Dios, se convierten en templo o en sinagoga de Satanás, hermano. Entonces, en vez de ser templo de Dios, se convierten en sinagoga de Satanás. ¿Y por qué? Por sus mentiras. ¿Cómo se pueden convertir en sinagoga de Satanás? Con la mentira. Las personas, hermanos, muchas están habituadas nada más a mentir y a mentir y a mentir. Entonces, por sus pretensiones, muchos de estos judíos disfrazados o fingían que ya como se circuncidaban, prácticamente para hacerse pasar como judíos. Entonces, mucha gente también cree porque se han circuncidado y ya se hacen pasar como judíos naturales, entonces prácticamente Dios no está de acuerdo con eso. Y esto surgió también, hermanos, en el periodo de Filadelfia. También surgió, y por eso es que el Señor en el periodo de Filadelfia también amonesta a la iglesia de Dios por aquellos que se hacían pasar como judíos y no lo eran. Entonces, ¿estos eran judíos verdaderos o falsos? Eran falsos judíos, que también lo habían en la iglesia de Dios en el periodo de Filadelfia. Vaya conmigo, hermanos, a Lucas 21:19. Pero perdón, antes de eso leamos Isaías 49:23. Isaías 49:23, por favor, si alguien lo tiene. Sus reyes serán agrios y sus reinas gusanos de leche, el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de sus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. Amén. Si ustedes ven en el versículo 10 dice, porque dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra, dice, para probar a los que moran en la tierra. Pero en el versículo 9, la segunda parte dice, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces aquí, hermanos, delante de los pies de quién debemos de postrarnos y humillarnos? Delante de los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Estaba leyendo, hay dos formas, hay dos entendimientos importantísimos
está el entendimiento teológico, es decir, el entendimiento que extraemos con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo desde el fondo de las Escrituras, y está aquel que por nuestra naturaleza estudiamos, ya sea historia, ya sea algún artículo interesante que no esté en la Biblia, pero es un documento histórico. Podemos mencionar como el libro de Flavio Josefo y otros historiadores. Entonces hay algún relato que dice que cuando Abraham pelea por su sobrino, ¿verdad?, contra aquellos reyes que lo habían tomado cautivo, y derrota a todos aquellos reyes, dice que después de eso le pidieron que se sentara y le dijeron: sé tú nuestro rey, sé tú nuestro amo, domina tú sobre nosotros, sé tú nuestro Señor, a ti te seguiremos. ¿Y qué creen que dijo Abraham? Sí, vengan, adórenme, sírvanme. En esos tiempos también dice este relato que Abraham también se puede decir que liquidó también al primer rey que había habido en la tierra, que era Nimrod. Entonces en ese ataque también Nimrod peleó contra él. Entonces dice que le propusieron a Abraham. Imagínense una persona ahora que le propongan: sé tú nuestro líder, sé tú esto, te vamos a hacer esto. ¿Usted cree que va a decir que no? Hoy en día diría: sí, claro, con mucho gusto. Pero por esto, hermano, la fe de Abraham no se puede comparar. Cómo él se entregó a nuestro Dios, y él, hermanos, no aceptó despojo de aquellos reyes. Y por esta causa dice que Dios le bendijo a él, porque con no haber aceptado despojo, prácticamente Dios le agradó esto. ¿Por qué fue la razón que Abraham dijo que no aceptaba despojo de ellos? Porque si el día de mañana dijo: yo llego a tener, ustedes van a decir que me he enriquecido por ustedes. Y él no aceptó esto, ¿no? Porque el hombre muchas veces quiere dar en las iglesias, pero quieren que digan pueda, cómo da y esto. ¿Por qué creen que hacen eso? ¿Por glorificar a Dios o por llevarse una gloria propia? Una gloria propia, porque quieren que su apellido esté ahí, y que lejos que uno vayan a glorificar a Dios, quieren que digan: no, el fulano, el mengano, el sultano. Eso es un pecado, ¿no? Porque el único que debe llevarse la honra y la gloria, ¿quién es? Dios. Es nuestro Dios, hermano. Es el único, no nuestros apellidos. Entonces, porque cuando se habla aquí en Apocalipsis, dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No dice tu nombre, dice mi nombre. Es decir, hablando el nombre como iglesia de Dios, hermano. Entonces, eso es lo importante. Entonces, prácticamente vemos que Dios nos dice: yo te guardaré, dice aquí Apocalipsis, yo te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir al mundo. ¿Cómo Dios nos ha prometido guardarnos, hermano? Lucas 21, verso 19, ¿qué dice? Por favor, Lucas 21, 19. En vuestra paciencia poseeréis vuestra almas. Dice que el Señor hace mucha énfasis en la palabra. ¿En cuál palabra, hermanos? Palabra paciencia. Y recomendando a sus fieles a no desesperarse, dice que la paciencia se recomienda ¿para qué? ¿Para qué se recomienda la paciencia? Para salvación. Para salvación. Para eso se recomienda, hermanos, la paciencia. Entonces la señal a la iglesia de Dios que todavía ha de venir una gran tribulación para la iglesia de Dios en los últimos días. Y nosotros como iglesia de Dios también debemos de estar preparados. Veamos un poquito de las cosas que el Señor nos ha prometido a nosotros guardarlos, hermanos. Revelación 3, versículo 10. Veamos 6, 11, hermano.
Por favor, alguien que me lea 6:11. El 3:10 ya leímos que los ha de guardar de la tentación que va a venir al mundo. Pero vea lo que dice Revelación 6:11, por favor, si lo tienen. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amén. Va a venir, hermanos, también persecución, pero la persecución no la vamos a librar, con el odio. No existe, hermanos, esto como iglesia de Dios se los digo, y esto cualquier estudioso de la Biblia lo sabe, no existe ninguna justicia que lleve venganza. No existe justicia. Es que yo quiero justicia para demostrar esto, o justicia para hacer esto. No, es como Abirán, es como estos dos hombres malvados en el desierto. Supuestamente estaban peleando una justicia por Coré, pero a Abirán prácticamente ellos no les interesaba que le hicieran justicia a Coré. Ellos simplemente querían derrocar a Moisés, porque había odio, porque había maldad en sus corazones. Entonces Datán y Abirán tenían eso dentro de sus corazones. Ellos lo que menos les interesaban era si a Coré lo ponían en el sacerdote o no lo ponían. Ellos no estaban interesados, porque la Biblia o la Torá describe a estos dos hombres como hombres malvados. Abirán y Natán prácticamente, porque ellos aprovecharon los sentimientos de Coré, de que por qué no lo ponían, por qué solo Moisés, y ellos se aprovecharon bajo esto para esparcir su odio, su rencor. Probablemente Moisés había juzgado a alguno de ellos, le había hecho algún juicio. Recuerden que Moisés se sentaba desde bien temprano hasta ¿qué? Hasta la tarde, todo el día a hacerle juicio al pueblo. A más de algunos de ellos, Moisés pues había resolvido algún caso que al rato no les había gustado. Entonces tenían este odio contra él. Entonces prácticamente estos hombres, muchas veces los hombres dicen justicia, pero la justicia de los hombres es prácticamente destruir, está basada en odio. Si la justicia tiene odio, tiene coraje, no es justicia. La justicia no trabaja así, desde el punto de vista bíblico. Entonces cuando el Señor habla de librarlos de lo que vendrá al mundo, en este tiempo de la iglesia de Filadelfia, se anuncia, hermanos, se anuncia que va a venir esto al mundo. Entonces Apocalipsis 6, versículo 11, dice que también hasta que se completarán, dice, sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, hermanos. Entonces también podemos ver de qué cosas nos va a guardar el Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, hermanos, verso 29. 24-29. Estamos explicando Apocalipsis 3, el verso 10 y versículo 9, versículo 10, ya para finalizar. 24-29, hermanos, ¿qué dicen? Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Amén. Verso 21 y verso 22, por favor. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Amén. Entonces, por eso es que Apocalipsis 3, hermano, está hablando de que le va a guardar de esto.
la iglesia de Dios, hermanos, sigue existiendo, un pequeño remanente, no por nosotros, hermanos. Nosotros somos débiles, ¿ya? Nosotros somos inestables. Muchas veces las emociones nos ganan, pero si existimos como un remanente, gracias a quién es, hermano? Gracias a nuestro Dios, porque Él ha hecho promesas. Imagínense si Jesús no hubiera dicho no hubiera hecho una promesa de que las puertas del infierno no iban a prevalecer con la iglesia. Imagínense si no tuviéramos esa promesa, con todo lo que la iglesia ha pasado, persecuciones tras persecuciones. Hoy no tenemos persecución literalmente, pero sí persecución, hermanos, como decía el rey David, afilan su lengua, dice que sus lenguas como serpientes, y esparcen, dice con su lengua que esparcen veneno. Entonces, con esta lengua, lejos de ayudar a esparcir el evangelio, ¿qué creen que es lo que hace? Más bien lo detienen el evangelio, porque ellos no predican, no anuncian, pero a los que lo están haciendo, ¿qué les quieren hacer? Taparle la boca o destruirles. Porque ¿a cuántos andan doctrinando? ¿A cuánto andan bautizando? ¿A cuánto andan instruyendo? ¿A cuánto les andan enseñando? No, hermano. El constructor, valga la redundancia, es para construir. Si destruye, no es constructor. Un constructor, en su etimología de la palabra, no quita algo, sino va a hacer algo mejor. Entonces, si prácticamente la persona que nada más abre la boca para dañar, para tirar veneno y eso, es un mensajero de Satanás. No hay que darle mucha vuelta. El mensajero de Dios, ¿qué es lo que lleva? Lleva palabra. Por eso es, hermano, que dice la escritura allá en 1 Juan capítulo 4, dice que probar los espíritus. Una persona que le llega a chismear, dígale, ¿dónde dice la Biblia? Explícame un poquito del reino milenial. No, hermano, le va a poder echar chisme para allá y para acá, pero no le va a saber explicar cosas tan importantísimas como la iglesia de Dios. Los tres reinos, la iglesia de Dios los debe de manejar con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Entonces, vienen tiempos difíciles y por eso es que dice el Señor Jesucristo, habla en la etapa de la iglesia de Filadelfia, que le iba a guardar de la hora de la tentación, de la hora mala. Le promete que le iba a ser guardado de ese momento malo. Vaya conmigo un poquito a Apocalipsis, al verso 11, ya para ir terminando, hermanos. Versículo 11. ¿Qué dice el verso 11? Mire lo que dice. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, prácticamente, hermanos, ¿qué nos anuncia nuestro Señor Jesucristo? Y que retengamos lo que tenemos, hermanos, para que ninguno tome nuestra corona. Entonces, es la recomendación que nosotros podemos ver. Quiero que la veamos también aquí en Apocalipsis 22. También veamos esta recomendación. Apocalipsis 22:20. ¿Qué dice, hermanos? Apocalipsis 22:20, por favor, alguien que lo lea. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así, ven, Señor Jesús. Amén. Entonces, retengamos, hermano, lo que tenemos. Y esto realmente es el mensaje que nuestro Dios nos está dando a nosotros. Aquí mismo en Apocalipsis hay una promesa que dice, yo te haré, o yo te daré columna en el templo de mi Dios, te haré columna en el templo de mi Dios. Quería leerles un pasaje en segunda carta de los Corintios 6:16, donde está haciendo referencia Apocalipsis 3,
dice de la siguiente manera. Voy a leerle segunda carta a los Corintios 6:16. Cuando lo tengan me dicen para que le demos lectura. Amén. Ok, dice así. ¿Y qué concierne, dice el templo? Segunda carta de los Corintios 6:16. ¿Y qué concierne, dice el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, muy amado, debemos de tener características bien especiales. Hay muchos seguidores de Cristo, hermanos, que les da vergüenza hablar el Evangelio. ¿Cierto o falso, hermano? Hay mucha gente que se avergüenza de hablar el Evangelio. O incluso hay mucha gente que dice, ¿pero qué les voy a hablar yo? ¿No ha oído decir eso usted? Que esas mismas personas, hermanos, no les da vergüenza andar en el chisme. Para ahí sí no tienen vergüenza. Para la mentira y el chisme son bien especiales. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no podemos predicar el Evangelio, pero sí somos buenos para el chisme? ¿Cómo podríamos decir aquí, los ha hecho templo? ¿Podríamos decir eso? No predicamos el Evangelio, no sabemos qué predicar, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir, pero usamos la lengua ¿para qué? Para otras cosas. Y esto hace el mundo, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de pensar bien. La iglesia prácticamente la componen aquellos que durante la prueba son triunfantes, hermano. Aquellos que durante la prueba son triunfantes. Y así lo dice Apocalipsis 15. Con esto vamos a terminar, hermano. La iglesia de Dios, porque aquí la etapa de Filadelfia llega hasta aquí, hermanos. Este es la radiografía de ese tiempo del siglo XVII a principios del siglo XX, que habla de la etapa de Filadelfia. Pero la iglesia de Dios la componen aquellos, hermanos, que durante la prueba son triunfadores, hermanos. Y que en el caso de los vencedores serán columnas en el templo de Dios. Y los vencedores tanto en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo menciona que como testigos que han guardado la fe, les está reservado ¿qué? La corona de vida. Están ahí, hermano. Hebreos capítulo 11, lo leemos desde el principio hasta el fin. Vemos que nos cuenta el relato desde Abel. Pero todos estos varones, hermanos, están ahí, sus coronas están guardadas. Pero dice que ninguno de ellos la ha recibido. Pero no es porque Dios sea injusto o no, sino dice que ha proveído cosas mejores para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados sin nosotros. Cuando seamos llamados a cuenta, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Acaso Dios nos va a permitir ir a dar cuenta de fulano, mengano, sultano? No, es de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradar al Señor? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y eso es lo que nosotros hemos de pensar. Entonces, cuando nosotros estamos siendo probados, cuando los atacan, cuando los calumnian, esto es cuando nosotros debemos de glorificar más a Dios, porque significa que estamos haciendo algo agradable para nuestro Dios. El documento, hermano, de la acusación de Jesús, el documento de la ejecución de Jesús, yo les pregunto, ¿ese documento de la ejecutoria o el juicio que le hicieron a Cristo tiene testigos? Sí. ¿Está firmado por los testigos? Sí. Entonces, se hizo un protocolo, hermano. Para Pilato mandar a ejecutar a Jesús, se hizo un protocolo y ahí está. Ahí está la resolución. Ahora, esa resolución ha sido leída desde hace 2000 años en nuestros días. La gente, hermano, no ha perdido el temor a Dios. La gente lo ha perdido. Y no vamos a decir que es porque está profetizado. No, está profetizado, pero no significa que uno debe vivir en esas cosas que son para mal.
Porque dice que por haberse multiplicado, Mateo 24, la maldad, ¿qué ha pasado con el amor hacia Dios? El amor hacia Dios, hablemos del amor hacia Dios. Porque el amor principal, hermano, es el amor hacia Dios. Si el amor hacia Dios es débil, de ahí para abajo, hermano, es menos que débil. Porque el amor que debe cultivar o que cultiva la iglesia es el amor ágape. Entonces la iglesia o los vencedores o la iglesia, hermano, la componen aquellos que durante la prueba son triunfantes. Apocalipsis 15 les dije, con esto vamos a terminar. 15 del 1 al 3 y dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Versículo 12 de Apocalipsis 15. Versículo 2 de Apocalipsis 15 dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado ¿qué? La victoria de la bestia y su imagen, y de la señal del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Estas arpas, hermanos, representan victoria, representan triunfo. Dice, no es que literalmente exista un mar de vidrio, dice como un mar de vidrio. El mar de vidrio, hermanos, haciendo una analogía o explicándolo en su simbología, es como que veamos un poquito la tierra de Gosén. Cayendo las plagas, Dios va a poner a su pueblo como en un mar de vidrio. El vidrio es transparente, pero esta es la protección que Dios va a dar a sus hijos. El pueblo de Israel, en el tiempo de que cayeron las plagas en Egipto, tuvo a su pueblo no como en un mar de vidrio, lo tuvo en la misma tierra de Egipto, pero en un lugar que en la Biblia se llama la tierra de Gosén. Pero en las plagas que van a venir a futuro, ¿dónde va a estar protegido el pueblo de Dios? Va a estar protegido en un lugar que se llama como un mar de vidrio, hermano. Es la protección que el Eterno va a dar. Versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, los que ahora soportan las pruebas, prácticamente nuestro eterno Dios los va a hacer columnas. Eso es lo que está escrito, hermano. Los hará columnas en la estructura del templo de nuestro Dios, hermanos. Es por eso que nosotros debemos de ver la existencia de la Iglesia de Dios desde su fundación hasta nuestros días. ¿Qué representa o qué momento vivió la Iglesia en el tiempo de Filadelfia? ¿Qué significa Filadelfia, hermanos? Amor fraternal. ¿En qué tiempo ubicamos a Filadelfia? 1850 a 1914. 1914. O sea, son los tiempos que se ubica la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿qué manifestación o qué oportunidad se dio con respecto al Evangelio que no se había dado en otras etapas de la iglesia? Poder predicar libremente la palabra. Se pudo predicar libremente, porque si algo se estableció en este país, hermano, fue hablando sobre la religión, era lo primero, libertad para profesar una fe, libertad, freedom, libertad. Y esto prácticamente no se había vivido, hermano, por 1260 años. No podía cargar una Biblia uno y predicar libremente. No podía sacar su himnario y cantarle al eterno Dios. Ahora podemos sacar el himnario, pero estamos muchas veces distraídos. Pero en ese tiempo, hermanos, la alabanza al eterno Dios era dirigido en catacumbas, cuevas. Pero ahí lo hacían.
Porque el amor hacia Dios no tiene barreras. No tiene barreras. No se lo podemos preguntar a Abraham porque no está ahorita, pero dice que en ese tiempo se va a ver ahí a Abraham, se va a ver a Jacob, se va a ver a Isaac, pero sino que lo diga a Abraham cuando se le pidió que ofreciera a su hijo. ¿Qué hizo Abraham, hermano? No dudó. No tiene barreras. El amor hacia Dios no tiene barreras, pero el amor hacia el amor como los del mundo, eso sí tiene barreras. Eso es como el amor tipo Confucio que les ha dicho: yo te rasco tu espalda y tú me rascas la mía. O sea, yo te doy y me das, y si no, se acabó. Pero el amor hacia Dios, hermano, ¿qué le dimos a Dios para que nos amara? ¿Qué le dimos a Dios para que los amara a nosotros? No le dimos nada. Dice que siendo aún nosotros pecadores, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, hermano. Entonces no le hemos dado prácticamente al eterno Dios. Él nos ha amado, y por ese amor que Dios nos ha amado, hermano, es que nosotros le servimos. Entonces todavía tenemos la libertad, ¿no? Todavía está la libertad de predicar el Evangelio. Pero muchos, hermanos, en muchos lugares el cristianismo está enfocado en otras cosas. Tienen libertad para muchas cosas, pero para predicar el Evangelio no, hermano. Pregúntese usted por qué. Porque hay cegamiento, porque un espíritu les ha cegado, hermano. Un espíritu les ha entorpecido. Entonces, como iglesia de Dios, hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de valor, hermano. Porque, dígame una cosita, hermano, ¿por qué no debemos de avergonzarlos del Evangelio? ¿Por qué? Potencia de Dios para salud. Pensemos en eso, hermano. Por esa razón es que no los debemos de avergonzar del Evangelio. Por esa razón es que dice el apóstol Pablo que esta puerta abierta que Él nos ha dado, hermano, debemos de aprovecharla para predicar la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y paz a vosotros. Dios paz, que le bendiga. Que le bendiga.